Amados hermanos y hermanas, familia de fe que se reúne hoy bajo la cobertura del Altísimo, les doy la bienvenida a este espacio de poder donde la palabra se convierte en escudo y el clamor en victoria. Como su pastor, hoy les invito a elevar su expectativa, porque no estamos aquí para repetir frases vacías, sino para activar un diseño de protección y justicia que el cielo ha preparado para este tiempo. Hoy unimos tres columnas inamovibles: la seguridad del Salmo 91, el pastoreo del Salmo 23 y la vigilancia espiritual del Salmo 141. Este último nos enseña un secreto vital: la disciplina de nuestros labios y la purificación de nuestras peticiones. Sea mi oración delante de ti como el incienso, dice el salmista, y eso es lo que vamos a provocar hoy. Que tu oración no sea un ruido de queja, sino un aroma fragante que mueva la mano de Dios a tu favor. Para alimentar tu milagro hoy, debes cultivar la vigilancia de la puerta. El Salmo 141 nos pide: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Muchos de ustedes están habitando al abrigo del Altísimo según el Salmo 91, pero con sus palabras están abriendo grietas en el muro de su protección. Alimentar tu fe es entender que no puedes pedir que el pastor te lleve a pastos delicados mientras tu lengua sigue sembrando amargura o maldición sobre tu propia casa. Hoy vamos a alinear lo que creemos con lo que decimos, para que la sombra del Omnipotente sea un sello infranqueable sobre tu vida. Quiero que hoy conozcamos la historia de Julián y Lucía. Ellos eran una pareja joven, emprendedora, que con mucho esfuerzo habían logrado abrir un pequeño negocio de distribución de alimentos. Durante los primeros años, la mano de Dios fue evidente. El Salmo 23 se cumplía en ellos, nada les faltaba, y sus aguas eran de reposo. Pero la prueba llegó de una forma que no esperaban: la traición de un socio cercano. Este hombre no solo les robó el capital operativo, sino que levantó una red de calumnias para destruir su reputación ante los proveedores. De la noche a la mañana, Julián y Lucía se encontraron en el valle más oscuro de su historia. Sus angustiadores no eran extraños, eran personas que habían comido en su mesa. El lazo del cazador del Salmo 91 se cerró sobre ellos en forma de demandas legales falsas y una deuda que amenazaba con quitarles hasta su hogar. Julián, consumido por la rabia, quería defenderse con las mismas armas de su enemigo. Quería gritar su verdad, atacar y devolver mal por mal. Pero Lucía, llena de una sabiduría que solo viene del lugar secreto, le recordó el Salmo 141. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Ella le dijo: Julián, si peleamos como ellos, perderemos la sombra del Omnipotente. Vamos a poner guarda a nuestra boca y a dejar que el pastor aderece la mesa. El milagro comenzó en el momento en que ellos decidieron no probar los manjares de la venganza de sus enemigos. Se encerraron a orar, dejando que su clamor subiera como incienso, confiando en que el socorro vendría de lo alto. Padre Celestial, Dios de justicia y refugio eterno, hoy extendemos esta oración sobre cada persona que está siendo atacada por la lengua de otros, sobre el que ha sido traicionado y sobre el que siente que el lazo de la calumnia lo está asfixiando. Señor, mira a mi hermano que ha perdido su paz tratando de defender su honor, a la mujer que ha sido difamada en su trabajo, al emprendedor que ha sido estafado por quienes consideraba amigos. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 141 sobre sus labios y sus corazones. Decretamos que no caerás en la trampa de la amargura, ni comerás de los manjares de la maldad.
Mandamos que toda palabra de maldición lanzada contra tu nombre caiga a tierra sin efecto ante el escudo del Salmo 91. Hoy levantamos peticiones de vigilancia y justicia divina ante tu trono. Pedimos por el control total de nuestras palabras. Señor, pon guarda a nuestra boca para que solo hablemos vida y bendición, incluso en medio de la traición. Rogamos por los que están bajo ataque legal debido a mentiras. Que el pastor del Salmo 23 confunda a los testigos falsos y aderece una mesa de vindicación pública para tus hijos. Clamamos por la purificación del corazón. Que el incienso de nuestra oración limpie toda raíz de odio y nos permita caminar bajo la sombra del Omnipotente con manos limpias. Intercedemos por los negocios que han sido golpeados por la iniquidad. Declaramos que Jehová es el guardador que no se duerme y que Él restaurará lo que el estafador intentó robar. Pedimos que los pies de tus hijos sean librados de las redes ocultas, que el lazo del cazador se rompa mientras nosotros permanecemos en silencio adorando tu nombre. Rogamos por la paz mental de quienes no pueden dormir por la traición. Que el aceite del Salmo 23 sane la herida del rechazo y les dé un sueño reparador bajo tus alas. Clamamos por una justicia pronta y evidente, que el mundo vea que tu vara y tu cayado defienden al humilde y que tu misericordia nos persigue incluso en el desierto. Señor, unge con aceite fresco a cada persona que se une a esta oración, que sientan que el peso de la defensa propia se cae de sus hombros y que el pastor toma el control de su causa. Declaramos que tu reputación no está en manos de los hombres, sino guardada en el arca de su pacto. No temas a los que hablan mal de ti, porque el que habita en el lugar secreto tiene un abogado que nunca pierde un caso. Estás protegido por el castillo fuerte, guiado por el pastor de las ovejas y vigilado por el Dios que recibe tu oración como incienso fragante. Seguimos en este flujo de justicia, sintiendo que el muro de protección se fortalece y la paz del cielo inunda tu hogar. Quédate bajo su sombra, porque tu victoria ya ha sido decretada en las cortes celestiales. Amados hermanos, seguimos elevando este incienso de oración, porque el refugio del Altísimo no es un lugar de pasividad, sino de una vigilancia activa que protege nuestra alma de las trampas más sutiles. Como su pastor, hoy les pido que agudicen su oído espiritual, porque en esta segunda etapa vamos a profundizar en el arte de mantener la mirada en el trono mientras caminamos por el campo minado del enemigo. El Salmo 141:8 nos entrega la clave de la supervivencia. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Muchos de ustedes están viviendo bajo la sombra del Omnipotente según el Salmo 91, pero el enemigo ha puesto redes invisibles frente a sus pies. La red del desánimo, la red de la queja y la red de la distracción. El Salmo 23 dice que el pastor conforta tu alma, pero para que esa restauración sea completa, tus ojos no pueden estar puestos en la astucia del que te quiere destruir. Alimentar tu milagro hoy significa practicar la fijación en lo eterno. Si miras la red, te paralizas. Si miras al cazador, te llenas de temor. Pero si miras al Señor, tus pies son librados. Hoy declaramos que nuestra alma no será desamparada, porque nuestra confianza no está en las leyes de los hombres, sino en la mirada del que sostiene el universo. Retomemos la historia de Julián y Lucía. El día del primer careo legal llegó, y el ambiente estaba cargado de una tensión que amenazaba con romper la paz que habían construido en el lugar secreto. El antiguo socio, el cazador que había tendido el lazo,
se presentó con una sonrisa de suficiencia, rodeado de abogados que disparaban palabras como saetas nocturnas. Julián sentía que el corazón se le oprimía. La tentación de gritar y desenmascarar la hipocresía de aquel hombre era casi insoportable. Los manjares de la ira estaban servidos sobre la mesa de la corte. Pero en ese momento de máxima presión, Lucía le apretó la mano y le susurró, Salmo 141, 9. Guárdame de los lazos que me han tendido. El giro inesperado de este momento ocurrió cuando Julián, en lugar de mirar al socio traidor, cerró los ojos un instante y alzó su mirada interna hacia los montes de Dios. En ese silencio de fe ocurrió algo sobrenatural. Mientras el socio declaraba sus mentiras con total seguridad, empezó a confundirse en su propio relato. El lazo que él mismo había tejido comenzó a enredarse en su lengua, sin que Julián tuviera que decir una sola palabra hiriente. El pastor del Salmo 23 comenzó a aderezar la mesa de la verdad. La jueza, una mujer conocida por su rigor, notó una inconsistencia en un documento que el estafador creía haber ocultado perfectamente. El socorro del Salmo 121 apareció en forma de una duda razonable que detuvo el proceso de embargo inmediato. Julián y Lucía salieron de la sala no con una victoria final todavía, pero sí con la certeza de que sus ojos puestos en Jehová habían impedido que sus pies cayeran en la trampa. El enemigo pensó que los tenía acorralados, pero no contó con que el guardador de Israel estaba sentado en la misma sala. Padre de gloria y guardián de nuestra integridad, hoy extendemos esta oración sobre cada persona que enfrenta una confrontación difícil, sobre el que tiene que verle la cara a quien lo traicionó y sobre el que siente que las leyes de la tierra se están cerrando injustamente sobre su vida. Señor, mira a mi hermano que tiene una cita judicial importante, a la mujer que debe encarar a quien la hirió, al trabajador que es presionado para mentir. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 141, 8 a 10, sobre sus mentes y sus pasos. Decretamos que tus ojos están clavados en el Señor y por eso no caerás en el foso del enemigo. Mandamos que toda trampa puesta en la oscuridad sea revelada por la luz de tu justicia. Hoy levantamos peticiones de enfoque y preservación ante tu trono de gracia. Pedimos por una visión espiritual nítida, que nada logre distraer a tus hijos del plan de salvación que tú has trazado para ellos. Rogamos por los que están en medio de procesos legales, que el Espíritu Santo confunda la lengua de los mentirosos y saque a la luz las pruebas ocultas. Clamamos por la protección del alma. Señor, no desampares a quien se siente solo frente a un sistema poderoso. Sé tú su abogado y su escudo. Intercedemos por la paz en los careos, que la presencia de Dios en tus hijos sea tan fuerte que los angustiadores tengan que bajar la mirada. Pedimos que los impíos caigan en sus propias redes. Declaramos que el mal que planearon contra el justo se convierta en su propia caída, mientras nosotros pasamos a salvo. Rogamos por la estabilidad emocional, que el pastor del Salmo 23 unja las sienes de quienes sienten el pulso acelerado por la injusticia, trayendo una calma sobrenatural. Clamamos por el cierre de los lazos del cazador, que toda red de manipulación, extorsión o chantaje sea deshecha ahora mismo por el fuego de tu presencia. Señor, unge con discernimiento a cada persona que se une a esta oración, que sientan que el temor a la trampa desaparece porque el guardador está a su mano derecha. Declaramos que pasarás por en medio de tus enemigos y ninguno de ellos podrá tocarte, porque tu mirada no está en la red, sino en el Redentor,
Estás protegido por el muro del Salmo 91, guiado por la vara que espanta a los lobos y sostenido por la mirada de aquel que ve en lo secreto. Seguimos en este flujo de preservación, sintiendo que la seguridad del cielo te envuelve y te prepara para el siguiente paso hacia tu libertad total. No quites tus ojos de Él, porque tu victoria se está cocinando en el silencio de su justicia. Amados hermanos, el incienso de nuestra oración ha llegado al tercer nivel, donde la fragancia de la fe provoca que las cortes celestiales emitan decretos de restitución. Como su pastor, les anuncio que hemos entrado en el momento del levantamiento de manos. El Salmo 141, 2 nos revela el poder de nuestra postura espiritual. Sea mi oración delante de ti como el incienso, y el levantamiento de mis manos como la ofrenda de la tarde. Muchos de ustedes han tenido las manos caídas por el cansancio de la batalla, pero alimentar tu milagro hoy significa entender que tus manos levantadas no son un gesto de rendición ante el enemigo, sino de entrega total al único que puede defenderte. El Salmo 91 dice que con sus plumas te cubrirá, y el Salmo 23 que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hoy el Salmo 141 nos enseña que cuando tú levantas tus manos en adoración, estás activando la ofrenda de la tarde, un sacrificio que detiene las plagas y atrae la justicia. Alimentar tu fe es saber que mientras tus manos alaban, las manos de Dios trabajan en los archivos que han estado bloqueados. Hoy declaramos que tu oración no es un grito al vacío, sino un incienso que penetra el lugar santísimo y desata respuestas tangibles. Retomemos la historia de Julián y Lucía. Después del careo legal donde el socio traidor comenzó a confundirse, la presión no desapareció de inmediato. Los acreedores, desesperados por recuperar su inversión, amenazaron con ejecutar la hipoteca de su casa en 48 horas. Julián sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche, en la sala de su hogar, Lucía no encendió la televisión para ver las noticias, ni llamó a abogados para buscar consuelo humano. Ella simplemente le dijo a Julián: «Es hora de la ofrenda de la tarde». Se arrodillaron y levantaron sus manos, no para pedir dinero, sino para ofrecer su gratitud a Dios por lo que ya tenían. El ambiente se llenó de una paz que desafiaba la lógica de la quiebra. El incienso de su adoración subió al trono. El giro inesperado ocurrió a la mañana siguiente. Julián recibió una llamada de un número desconocido. Era un antiguo proveedor que había trabajado con ellos años atrás y que se había mudado al extranjero. El hombre le dijo: «Julián, no sé por qué, pero anoche no pude dormir pensando en ti. Revisé mis libros contables viejos y me di cuenta de que hace 5 años, debido a un error en nuestro sistema de créditos, tu empresa nos pagó de más una suma considerable. El dinero ha estado en una cuenta de reserva y quiero transferírtelo hoy mismo». La suma era exactamente lo que necesitaban para detener la hipoteca y reactivar el negocio. El socio traidor pensó que les había quitado todo el capital, pero no sabía que Dios tiene cuentas de reserva en los corazones de hombres íntegros. El levantamiento de manos de Julián y Lucía provocó que el dueño del oro y la plata enviara el socorro desde el lugar que menos esperaban. El pastor del Salmo 23 preparó la mesa de provisión justo antes de que el enemigo cerrara la trampa. Padre de provisión y juez justo, hoy extendemos esta oración sobre cada persona que tiene un plazo venciendo, sobre el que siente que el tiempo se le acaba y sobre el que ha levantado sus manos en medio de las lágrimas. Señor, mira a mi hermano que no sabe de dónde saldrá el pago de la renta, a la mujer que ve su cuenta en cero, al emprendedor que necesita un milagro financiero para no cerrar su sueño.
En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 141, 2 sobre sus hogares. Decretamos que tu adoración hoy abre las ventanas de los cielos. Mandamos que las cuentas de reserva de Dios se activen a tu favor y que personas inesperadas te llamen con soluciones divinas. Hoy levantamos peticiones de restitución y respuesta pronta ante tu trono de gracia. Pedimos por el flujo de recursos milagrosos, que Jehová envíe el pago, la transferencia o el contrato que detendrá la mano del acreedor. Rogamos por los que están a punto de perder su casa o su negocio. Declaramos que el lazo del cazador se rompe ante el incienso de tu oración y que tu heredad será preservada. Clamamos por la aparición de testigos de integridad, que personas del pasado se levanten para devolver lo que es justo y para dar testimonio de tu honradez. Intercedemos por la paz en medio de la escasez. Que el aceite del Salmo 23 calme la ansiedad y que tus manos levantadas reciban la fuerza para seguir adelante. Pedimos que la ofrenda de la tarde sea recibida, que Dios acepte tu alabanza y envíe su respuesta antes de que se ponga el sol de tu crisis. Rogamos por la confusión de los que celebran tu caída, que tengan que ver cómo Dios te levanta con recursos que ellos no pueden rastrear ni bloquear. Clamamos por un milagro de tiempo, que Jehová detenga los relojes de tus enemigos y acelere los pasos de tu socorro. Señor, unge con abundancia a cada persona que se une a esta oración, que sientan que el incienso de su fe ha llegado al corazón del Padre. Declaramos que no serás avergonzado, porque tus manos están levantadas hacia el cielo y no hacia los hombres. Estás protegido por las plumas del Altísimo, pastoreado por el Rey, que es dueño de todo, y vigilado por el Espíritu que mueve las voluntades a tu favor. Seguimos en este flujo de restitución, sintiendo que la provisión del reino está bajando a tu realidad física. Sigue alabando, porque tu ofrenda de la tarde ha desatado el milagro de tu mañana. Amados hermanos, entramos en la etapa del blindaje emocional y la integridad a prueba de fuego. Como su pastor, les anuncio que hemos llegado al momento donde el Señor protege no solo nuestras finanzas, sino la pureza de nuestro corazón. El Salmo 141, 3 a 4 nos entrega una orden de resguardo. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Muchos de ustedes han sido heridos tan profundamente que la tentación de devolver el golpe es constante. Pero alimentar tu milagro hoy significa entender que el Salmo 91 te protege de la saeta externa, mientras que el Salmo 141 te protege del veneno interno. El Salmo 23 dice que Él restaura tu alma, y esa restauración incluye limpiarte de las ganas de ver caer a tu enemigo por mano propia. Alimentar tu fe es saber que si te contaminas con la malicia de quien te traicionó, pierdes la cobertura del Altísimo. Hoy declaramos que tu corazón es territorio sagrado, blindado contra la amargura y los deseos de venganza, porque tu justicia no es una guerra de barro, es una victoria de luz. Retomemos la historia de Julián y Lucía. Con el milagro financiero de la cuenta de reserva, lograron salvar su casa y reactivar el negocio, pero la batalla legal contra el socio traidor dio un giro que nadie esperaba. Se descubrió que aquel hombre no solo les había robado a ellos, sino que había incurrido en delitos fiscales graves que lo enfrentaban ahora a una pena de prisión inmediata. En un acto de desesperación, el socio buscó a Julián y, con hipocresía, le pidió que retirara su demanda de propiedad
para que él pudiera pagar una fianza y no ir a la cárcel. Julián tuvo en sus manos el poder de hundirlo definitivamente o de negociar algo que le diera una satisfacción humana de revancha. Los manjares de la iniquidad estaban servidos. Tenía la oportunidad de humillar a quien casi lo destruye. Aquí es donde el blindaje del Espíritu Santo se manifestó. Julián recordó el Salmo 141. No me dejes comer de sus deleites. Entendió que si usaba el dolor para vengarse, se volvería igual a su opresor. En lugar de eso, Julián y Lucía decidieron decir la verdad técnica ante la jueza, sin añadir veneno, sin exagerar los hechos para hundirlo más, pero también sin encubrir el delito. Decidieron caminar por la senda de justicia del Salmo 23. El giro inesperado fue que, al mantener su integridad y no ceder a la amargura, la jueza ordenó no solo la devolución del capital robado, sino una indemnización por daños y perjuicios que duplicó lo que habían perdido originalmente. Dios no solo los libró de la red, sino que al ver que sus manos estaban limpias, los sació de bendición. El socio cayó en su propia fosa, no por la ira de Julián, sino por el peso de su propia maldad, mientras que Julián y Lucía pasaron a salvo, con el alma intacta y la copa rebosando de una paz que el dinero no puede comprar. Padre de justicia y santidad, hoy extendemos esta oración sobre cada persona que lucha con el deseo de venganza, sobre el que ha sido humillado y siente que la rabia le quema el pecho. Señor, mira a mi hermano, que tiene el poder de devolver el mal, a la mujer que quiere que su expareja sufra lo que ella sufrió, al trabajador que fue despedido injustamente. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 141, 3 a 4 sobre sus emociones. Decretamos que tu corazón no se inclinará a la maldad, ni tus labios hablarán amargura. Mandamos que toda raíz de odio sea arrancada para que la sombra del Omnipotente siga siendo tu refugio inexpugnable. Hoy levantamos peticiones de integridad y justicia perfecta ante tu trono. Pedimos por el dominio propio, que el Espíritu Santo sea el guarda de nuestra boca para no pecar contra Dios en medio de la prueba. Rogamos por la sanidad del alma, que el pastor del Salmo 23 quite toda cicatriz de traición y reemplace el dolor con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Clamamos por la caída de los muros de amargura, que tus hijos no coman de los deleites de la venganza, sino del pan de la presencia de Dios. Intercedemos por las decisiones legales y éticas, que Jehová dé sabiduría para actuar con rectitud y que sea su justicia la que ponga a cada quien en su lugar. Pedimos que el enemigo caiga en su propia red. Declaramos que tú pasarás a salvo y en paz, mientras la iniquidad de los impíos se vuelve contra ellos mismos. Rogamos por un corazón limpio, que el incienso de tu oración no se contamine con deseos de mal, sino que sea puro delante del trono. Clamamos por la restauración de la honra, que el mundo vea que tu victoria no vino por tu astucia, sino por la mano poderosa de Dios que defiende al justo. Señor, unge con pureza a cada persona que se une a esta oración. Que sientan que el peso del resentimiento se desvanece y es reemplazado por la ligereza del perdón y la confianza en tu juicio. Declaramos que eres libre del veneno de tus enemigos. Estás protegido por las plumas de la verdad, pastoreado por el amor que no guarda rencor y vigilado por el Dios que exalta al humilde. Seguimos en este flujo de integridad, sintiendo que la bendición se multiplica porque tu corazón ha sido hallado fiel. Camina con paso firme, porque tu integridad
es la llave que abre la puerta de tu mayor bendición. Amados hermanos, hemos llegado a la cumbre de este monte espiritual, al sello final, donde la protección, el pastoreo y la vigilancia de nuestros labios se transforman en una victoria permanente y hereditaria. Como su pastor, les anuncio que hoy entramos en la dimensión del establecimiento definitivo. El Salmo 23:6 nos entrega el decreto que cierra toda grieta. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchos de ustedes comenzaron esta oración sintiéndose perseguidos por la calumnia, por la escasez o por la traición, pero alimentar tu milagro hoy significa entender que los papeles se han invertido. Ya no eres tú quien huye del lazo del cazador del Salmo 91. Ahora es el bien y la misericordia de Dios lo que te persigue a ti para alcanzarte y bendecirte. El Salmo 141 nos enseñó a limpiar nuestra boca y nuestro corazón, y esa pureza es lo que permite que la casa de Jehová no sea solo un lugar al que vas, sino un estado de protección en el que vives. Alimentar tu fe es vivir con la certeza del heredero. Saber que aunque el enemigo intente poner redes, tu final no es la caída, sino la morada eterna en la presencia del Rey. La historia de Julián y Lucía llega hoy a su cumplimiento más glorioso. Tras recuperar su capital y recibir la indemnización que la justicia divina les otorgó, su negocio no solo volvió a la normalidad, sino que se expandió de una manera que nunca imaginaron. Pero el milagro más grande no fue el dinero, sino el blindaje de su descendencia. Meses después, el antiguo socio, desde su lugar de juicio, envió una carta pidiendo perdón genuino. Julián y Lucía, con el corazón limpio de esos manjares de iniquidad que rechazaron en el Salmo 141, le otorgaron el perdón de Cristo. Al hacerlo, sellaron su victoria. El enemigo ya no tenía ninguna cuerda legal ni espiritual para atarlos. Hoy, su empresa es conocida como un lugar de integridad, y sus hijos crecen viendo que no es necesario mentir ni vengarse para prosperar, porque el pastor adereza la mesa. El incienso de su oración constante ha creado una atmósfera donde el bien y la misericordia son los guardianes de su puerta por generaciones. Padre de las luces y juez de toda la tierra, hoy sellamos esta oración de 5 partes sobre cada vida, cada familia y cada negocio que ha permanecido firme en este clamor. Señor, mira a mi hermano que hoy recibe su carta de libertad, a la mujer que ve la justicia llegar a su casa, al joven que hoy decide caminar en integridad absoluta. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 23:6 como un sello de fuego sobre sus destinos. Decretamos que el bien y la misericordia son tu nueva sombra y tu escolta personal. Mandamos que todo ciclo de traición, de pérdida y de calumnia se cierre para siempre en tu genealogía. Hoy levantamos nuestras peticiones finales de establecimiento y gloria ante tu trono. Pedimos por el sello de la victoria permanente, que el milagro que Dios ha hecho en estas 5 partes no sea una emoción pasajera, sino un cimiento eterno en tu casa. Rogamos por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la guardia que pusiste en tu boca según el Salmo 141 se convierta en una fuente de sabiduría para todos los que te rodean. Clamamos por la restitución multiplicada, que así como Julián y Lucía recibas el doble por cada lágrima y cada calumnia que tuviste que soportar en silencio. Intercedemos por la salud de tu descendencia, que tus hijos hereden la sombra del Omnipotente y que el lazo del cazador nunca encuentre lugar en sus pies. Pedimos que la casa de Jehová sea tu dirección permanente,
que nunca te apartes del lugar secreto donde las saetas no tienen poder y el pastor te unge con aceite fresco. Rogamos por la confusión definitiva de tus angustiadores, que tengan que reconocer que Jehová es tu Dios al ver la mesa de honra que Él ha preparado para ti. Clamamos por un descanso profundo y una alegría rebosante, que hoy tu copa se desborde de tal manera que alcances a bendecir incluso a los que te persiguieron. Señor, unge con el aceite de la victoria final a cada hijo e hija que se une a este clamor, que sientan que el incienso de su fe ha provocado una lluvia de bendición que no podrán contener. Declaramos que eres libre, que eres santo y que eres más que vencedor. Estás protegido por las alas del Altísimo, pastoreado por el Dios de lo imposible y vigilado por el Espíritu que guarda la puerta de tu destino. Seguimos en este flujo de gloria, sabiendo que lo que Dios ha sellado hoy, ningún hombre ni demonio podrá desatar. Camina en paz, porque el bien y la misericordia han decidido mudarse a tu casa para siempre. Amén, amén y amén.